Bueno, mi nombre es Tomás Rodríguez, en nombre de Ediciones Acal, bienvenidos a todos. Especial agradecimiento por lo destemplado del día, lo complicado que se pone Madrid cada vez que llueve y lo difícil que es llegar a cualquier lado en estas circunstancias, así que doble agradecimiento a todos por haber llegado hasta esta presentación. El apartado de un editor en una presentación es normalmente el mismo, aprovechar para agradecer, y detrás de un libro hay muchos agradecimientos. En este caso, agradecer primero al espacio ECO, un espacio que empieza a ser muy natural para nosotros, en el que hay una confluencia de intereses, de objetivos, y en el que la verdad que nos sentimos como en casa, o sea que para nosotros es un honor estar aquí, un agradecimiento. En segundo lugar, pues agradecer a los ponentes, la verdad con un nivel elevadísimo. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social. Muchísimas gracias por darnos un poco de ese espacio que sé que es muy complicado, así que muchísimo. Bueno, eso casi lo pondremos después en la nota de prensa. Es lo mejor que le ha podido pasar a la ministra en los últimos 2 meses. Es un buen gancho, la verdad. Bueno, a Juan Andrade, historiador, director de la colección Reverso en la que este libro se publica, por todo, por su magisterio, por su amistad y por su vínculo con nosotros. La verdad que gracias, Juan. Gracias también por estar aquí, que es mucho tiempo. Y a Xavi Domenech, historiador, activista, hombre del Renacimiento. No sé si disparas con arco y montas a caballo, pero deberías plantearlo. Gracias por esta obra y gracias por todo, la verdad. Todas las obras tienen una historia. Tienen una historia que tiene muchos planos, ¿no? En este caso, la historia de esta obra dentro de Ediciones Acal se remonta a casi 10 años atrás, a una conversación que se dio en el marco de un congreso sobre E.P. Thompson, si no recuerdo mal, hace, pues yo creo que casi 10 años. En aquella conversación, en un mundo que era otro, hace 10 años el mundo era otro, Xavi estuvo hablando de la necesidad de historiar, hacer una historia del siglo XX desde España desde una perspectiva de clases sociales, entendiendo que esa historia debía ser una historia que asumiera una dialéctica, y esto es importante, es decir, no se trataba solo de hacer una historia desde abajo, sino que para hacer una buena historia desde abajo había que historiar desde arriba. Había que historiar la dialéctica, había que historiar desde el campo de la clase obrera, había que historiar desde el campo del empresariado, en este caso, que era el otro espacio desde el que se asomaba. El resultado, la verdad es que es un libro inmenso, repleto de páginas llenas de detalles, no solo como construcción histórica, sino como reflexión política, como reflexión social. Tiene múltiples lecturas actuales, y obliga a cualquier historiador, pero también a cualquier lector, a hacer una revisión de un sinnúmero de narrativas, empezando por la propia narrativa del franquismo y acabando por la propia narrativa de la transición, ¿no? Pero entendiendo siempre como ese espacio dialéctico del conflicto, como un motor que todo lo mueve en ese periodo. A mí el libro me parece fascinante, como todo el trabajo de Xavi, pero en este caso el trabajo resultante, la verdad es que es fantástico, no podemos estar más contentos. Para nosotros es un honor, Xavi, gracias por el trabajo, que vengan muchos más. Y nada, yo aquí me callo, mil gracias a todos y que la presentación sirva para lo que tiene que servir, que es invitar a la lectura. Gracias a todos y adelante. No la apagues. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias al Espacio ECO por acogernos hoy, muchas gracias Tomás por la presentación, muchas gracias por supuesto a Yolanda Díaz por acompañarnos hoy y muchas gracias por supuesto a ustedes por estar aquí en este evento. La verdad es que es una satisfacción tremenda, ¿no?, haber publicado el libro de Xavi Domenech en la colección Reverso de Acal, que desde 2016 ya, ¿no?, con Tomás mano a mano, pusimos en marcha, en la que hemos publicado 11 títulos, en la que también tenemos ahora a las puertas algunos muy interesantes, ¿no?
Digo que es una satisfacción porque Xavi es, desde hace muchos años, un compañero de oficio y de otras muchas causas, ¿verdad?, con el que vengo dialogando, con el que vengo aprendiendo y cuyo trabajo además es muy representativo de lo que queríamos construir en esta colección. La idea originaria era publicar libros con tesis fuertes, ¿no?, que abriesen brecha, ¿no?, en algunas visiones sobre el pasado, construidas de manera muy interesada, ¿no?, construidas de manera muy poco argumentada y que sin embargo estaban o están, ¿no?, impregnando el sentido común de la gente. La idea era que frente a la tendencia legítima por otra parte, ¿no?, a producir, ¿no?, de manera muy rápida contenidos culturales fugaces, pensábamos que tenía sentido seguir sacando otro tipo de libros, que era posible sacar libros como este, ¿no?, libros laboriosos, esmerados, trabajados, pero que fueran al mismo tiempo libros atractivos, ¿no?, incisivos y desafiantes, y que en virtud de ambas cosas pues fueran libros también útiles a corto y medio plazo para pensar de manera crítica nuestra historia y para pensar también de manera crítica cómo se ha contado nuestra historia, ¿no? Queríamos publicar libros, ¿no?, con una mirada propia, pero no con una mirada dirigista, es decir, libros que invitasen también, ¿no?, a una lectura autónoma, incluso a una lectura crítica con el propio libro. Y yo creo humildemente, ¿no?, que esto es algo que más o menos vamos consiguiendo, y creo sinceramente que esto es algo que está muy conseguido, ¿no?, en el libro de Xavi. Yo creo que el libro de Xavi, ¿no?, es un ejemplo de las posibilidades que tiene la historia, la disciplina de la historia, cuando se cambia la perspectiva, cuando se mira el pasado desde otro lugar, ¿no? Y este lugar desde el que se mira el pasado en el libro de Xavi es, como acaba de decir Tomás, una historia desde abajo, en tres de las acepciones, ¿no?, que puede tener esta expresión ya tradicional. Es una historia de los de abajo, es una historia de la gente común, es una historia de la gente corriente. Es también una historia desde abajo porque el autor se identifica con las expectativas y con los anhelos de los de abajo. Pero es sobre todo una historia desde abajo porque es una historia relacional, es decir, es una historia de las relaciones de aquiescencia, ¿no?, o de tensión, o de resistencia, o de confrontación de los de abajo con los de arriba y de los de arriba con los de abajo, ¿no? Es decir, es un libro de lucha de clases, como dice su título, de empresarios y obreros. Y este es uno de los primeros, ¿no?, o principales valores del libro. Tenemos trabajos, muchos y muy buenos trabajos sobre historia del movimiento obrero en España. Tenemos algunos pocos trabajos sobre las organizaciones empresariales, sobre la patronal, pero apenas teníamos trabajos que pulsaran la relación entre ambas, sin la cual no se termina de entender del todo a cada una de ellas y a partir de la cual se entiende mucho mejor ese proceso de cambio político al que llamamos transición, ¿no? Y esta es otra de las características del libro, ¿no?, el impulso del libro, que es explicar el proceso de democratización de nuestro país a partir o a través, sobre todo, de las luchas sociales que lo estimularon, que lo impulsaron y que lo motorizaron. Y aquí la tesis central del libro de Xavi es una tesis fuerte, es decir, los orígenes de nuestra democracia no se encuentran en el consenso político, sino en el conflicto social. O dicho de otra forma, el tipo de consenso que terminó dando forma a nuestro sistema político fue uno de los resultados posibles, que no necesarios, ¿no?, de ese largo proceso de confrontación de intereses, de proyectos, que en virtud de una correlación de fuerzas cambiante y de decisiones más o menos audaces, terminó dando lugar a esas síntesis o esas transacciones que efectivamente han definido, ¿no?, definieron nuestra democracia en 1978, que la cosa ha cambiado mucho desde entonces. Creo que la perspectiva del libro es rica porque es también una perspectiva amplia, cronológicamente amplia. El libro arranca de 1939 y llega a 1979, y eso permite entender mejor la historia de los trabajadores y del movimiento obrero. Permite entender que también en España la función social del fascismo fue la destrucción de la clase obrera como clase autónoma, y por tanto la destrucción, ¿no?, de las organizaciones que la articulaban, ¿no?, y que ampliaban su capacidad de agencia, de toda esa contrasociedad, ¿no?, formada por multitud de partidos políticos, sindicatos, casas del pueblo, periódicos, ¿no?, que se habían construido durante décadas, a lo largo de siglo y medio prácticamente. Y a partir de ahí el libro cuenta la historia posterior, ¿verdad?, del encuadramiento de los trabajadores
en esa estructura estatal disciplinaria que fue el sindicato vertical, ¿no? Construida precisamente para asfixiar, ¿no? Para agotar, ¿no? La autonomía de los trabajadores. Pero el libro cuenta, sobre todo, ¿no? La historia, ¿no? De la recuperación, ¿no? de esa autonomía hasta el punto de llevarla a unos niveles inusitados de conciencia de clase en los años 60 y 70, gracias también a la construcción o a la reconstrucción de movimientos vecinales, de partidos clandestinos, dentro de los cuales estaba el Partido Comunista de España, es decir, el partido que más intensamente luchó contra la dictadura y por las libertades en este país, y gracias, por supuesto, al originalísimo movimiento de las comisiones obreras, que es en el que más se centra, en el que se focaliza particularmente el libro. Y a partir de aquí el libro ofrece ideas muy originales. El libro no impugna del todo, ¿no? la idea de la formación de una nueva clase obrera bajo la dictadura, ¿no? Crecida al calor de los cambios del desarrollismo, crecida también al calor de la entrada de una generación nueva de trabajadores que estaban en cierta medida, ¿no? Desprendidos, ¿no? Del miedo atenazante de la experiencia de la guerra civil, que tenía también otras aspiraciones y que desarrolló sin lugar a dudas un nuevo y riquísimo repertorio de protestas. Pero sin negar esa novedad, el libro sí que pone también el foco en algo que estaba muy descuidado hasta ahora, y es en la influencia que los militantes obreros de los años 30, que sobrevivieron a la represión de la dictadura y que no se marcharon al exilio, ejercieron sobre esa nueva generación de trabajadores de los años 60, ¿no? El libro reconstruye en cierta medida esa cadena de relevos generacionales en el mundo del trabajo que, a pesar de la represión, no llegó a romperse del todo, ¿no? Esa transferencia, ¿no? de legados, de memorias, de experiencias, de aprendizajes. Y aquí sugiere una cosa que a mí me interesa particularmente, ¿no? Y es que esta transferencia de legados, de experiencias, se produjo y llegó también a las zonas principales de desarrollo económico de Cataluña y País Vasco a través de la migración, a través de los emigrantes de Extremadura y Andalucía. Y esto es importante porque el libro pone de manifiesto algo que yo creo que merece la pena recordar también en estos momentos de confusión, y es que los procesos migratorios no generan automáticamente, en virtud de una suerte de competencia desleal, un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores autóctonos, sino que esta depende de la capacidad de presión conjunta, y que estos años 60 y 70 de formación de una clase obrera profundamente migrante fueron también años, entre otras cosas, de conquistas salariales. El libro rompe con la dicotomía, ¿no? De una clase obrera con aspiraciones redistributivas y transformadoras, que supuestamente habría sido un elemento de inestabilidad en los años de la República, ¿no? Frente a la idea de una clase obrera con aspiraciones puramente retributivas o consumistas, que habría sido una fuente de estabilidad para la democracia que se construye en la transición, algo que no se compadece para nada, ¿verdad?, con los altísimos niveles de conflictividad de 1976, 77 y 78, y algo que tampoco se compadece, ¿no?, con la cantidad y diversidad, ¿no?, de idearios de transformación social y de autogestión que había, no entre todos, pero sí entre muchos trabajadores, ¿no? El libro contiene multitud de análisis que a mí me sugieren varias ideas, ¿no? 3 o 4 ideas. Una que, frente a lo que se viene planteando, ¿no?, de que la base sociológica de la democracia en España fueron las clases medias, yo creo que ahí se pueden encontrar en todo caso, ¿no?, algunos perfiles, algunos contornos, ¿no?, de la democracia del 78, también muchas limitaciones, ¿verdad? Creo también que frente a la falsa disyuntiva, ¿no?, entre libertad e igualdad, este libro, creo que somos conscientes, ¿no?, de que en este país la lucha por las libertades y por la democracia estuvo indisolublemente unida a la lucha por los derechos sociales y por la justicia social, y que el movimiento obrero identificó enseguida la democracia como una necesidad propia y que se convirtió en la fuerza hegemónica del antifranquismo porque supo vincular precisamente o identificar precisamente sus intereses de clase con un proyecto cívico, ¿no?, de derechos y libertades para todos. Y otra cosa en la que yo trabajo y que a mí también me interesa particularmente, que en la defensa, ¿no?, en la reivindicación de sus intereses de clase, ¿no?, muchos o algunos de estos trabajadores también pusieron
en marcha formas de deliberación, ¿no? Formas de representación y formas de participación más avanzadas de las que luego terminaron también institucionalizándose en el sistema político de 1978. El libro tiene un basamento teórico importante, ¿no? Tiene una concepción thomsiana, ¿no? de las clases sociales, que además yo creo que sirve de antídoto también para una cierta idea de la clase social un poco idealizada, ¿no? y estática. El libro plantea que las clases sociales, ¿no? que la clase obrera no expresa tanto una identidad como una relación, ¿no? que la clase obrera siempre ha sido un fenómeno, una realidad cambiante, heterogénea, diversa, una realidad diversa desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista cultural, una realidad diversa, unificada, ¿no? por experiencias comunes de trabajo, de vida, de residencia, de ocio, unificada por la convergencia de percepciones del mundo, ¿no? Por la forma también, digamos, confluyente de autopercibirse, pero unificada sobre todo a partir de la lucha en torno a unas aspiraciones comunes, ¿no? Es decir, que la práctica política es uno de los elementos agregadores, unificadores y casi que constitutivos de la clase obrera, como se puso de manifiesto en los años 60 y 70 en este país. Es un libro de obreros, es un libro de las relaciones entre obreros y empresarios y es un libro de las relaciones de los empresarios con la dictadura, ¿no? En este sentido, la tesis de Xavi es que la dictadura de Franco fue un régimen de clase, no solo porque destruyera al movimiento obrero y favoreciera la concentración y acumulación de capital, que también, sino porque además, esta es su tesis particular, ¿no? favoreció la unificación, ¿no? y la reorganización de los empresarios. Y frente a la idea que plantea, ¿no? que esta sobreprotección o tutela que la dictadura ejerció sobre los empresarios, ¿no? les atrofió o les infantilizó, ¿no? para que defendieran por sí mismos sus propios intereses en la transición, ¿no? El libro plantea, ¿no? que supieron compensar con creces esta pérdida utilizando precisamente las instituciones o las organizaciones propias que habían creado en la dictadura y parte también del sindicato vertical para crear en 1977 la COE, una de las organizaciones, ¿no? empresariales más unificadas, ¿no? más organizadas, más amplias y más potentes de toda Europa. Y esto también es interesante, ¿no? para reforzar esa idea que creo que se va haciendo paso, ¿no? de que el franquismo estuvo más que presente en su propio proceso de reemplazo, ¿no? y de que nuestra democracia se construyó también con los materiales reciclados de la dictadura. Yo creo que desde esta perspectiva social, relacional, conflictual, desde abajo, ¿no? cronológicamente amplia, se entiende mejor el proceso de cambio político, de democratización, y se desmorona, ¿no? algunos de los relatos construidos para explicarlo, más bien para legitimarlo, para legitimar solo algunos de sus aspectos, ¿no? Aparte ese relato, ¿verdad?, mecanicista, según el cual la democracia sería poco menos que el resultado de la adaptación de las instituciones políticas a los cambios económicos, sociales y culturales impulsados por el propio franquismo, ¿no? De tal forma que cabría casi que atribuirle a Franco la autoría de la democracia en virtud de este silogismo, ¿no? tan retorcido. Sirve también para desmoronar ese otro relato elitista, ¿no? que plantea, ¿no? que la democracia sería el resultado del pacto, del acuerdo voluntario, ¿no? y altruista alcanzado entre los reformistas del régimen, ¿no? y los dirigentes de la oposición, que decidieron dejar a un lado sus diferencias políticas para construir un marco común de convivencia. Y se desmorona también otro relato que Xavi llama populista, ¿no? que yo creo que tiene dos versiones, ¿no? Una conservadora, que plantea que la democracia, ¿no? sería el resultado de la voluntad unívoca, ¿no? de la mayoría de la sociedad española, que decidió reconciliarse y sobre todo contenerse, ¿no? para refrendar pasivamente, ¿no? esos acuerdos suscritos por sus élites, pero también otra versión populista progresista, ¿no? que plantearía que la democracia sería el solo resultado, ¿no? o el éxito, ¿no? de unos movimientos sociales que presionando desde abajo y aunque fuera a través de los procedimientos
reformistas, ¿no?, gestionados por sus representantes políticos, habría conseguido al final imponer sus objetivos. Claro, el problema, ¿no?, esto lo cuenta muy bien Xavi en el libro, es que al explicar la transición desde la celebración, ¿no?, o desde el énfasis de sus resultados, es fácil que aparezcan como artífices de la misma quienes se sintieron forzados a ceder el poder que habían heredado de la dictadura. Y el problema también es, ¿no?, que al poner el énfasis, ¿no?, o explicar la transición desde la celebración o desde el énfasis en sus resultados, también es fácil que aparezcan como irrelevantes, ¿no?, o como quiméricos, ¿no?, o como desestabilizadores aquellos idearios, aquellos proyectos, aquellas experiencias que, aunque no se institucionalizaron del todo, sí que empujaron el proceso en un sentido, en una dirección precisamente democrática o más democrática todavía. Yo creo que esta otra forma, ¿no?, esta otra perspectiva, esta otra forma de ver la historia relacional, conflictiva, diacrónicamente amplia, permite hacer balances mucho más complejos y mucho más sutiles de la transición, ¿no?, del proceso de democratización en este país. Creo que permite no solo ver en qué medida se cumplieron o hasta qué punto o hasta qué grado se cumplieron los objetivos de los movimientos sociales antifranquistas, que eso es importante, ¿no?, sino ver también en qué medida salieron más fortalecidos o debilitados para acometer luego cambios ulteriores. Y en este sentido la tesis de Xavi también es una tesis fuerte, ¿no? Es decir, que a pesar de su contribución determinante a la democracia y a la justicia social, al final salieron más debilitados que fortalecidos para acometer cambios ulteriores, ¿no? Pero esta perspectiva también permite ver otra cosa que se plantea en el libro, y es que a pesar, ¿no?, de no institucionalizarse del todo, estos idearios y estos proyectos siguieron inspirando a movimientos sociales en los años 80, en los años 90, y todavía hoy pueden inspirar opciones de cambio. Creo que esta perspectiva, ¿no?, es útil, sobre todo en estos momentos, para entender que la democracia es un proceso de conquista y ampliación de derechos y libertades impulsado por la lucha de la gente, que necesita, por supuesto, concretarse en instituciones, en normas, en procedimientos, en constituciones, pero que es un proceso incompleto en sus aspiraciones fundamentales, que es un proceso ampliable y que, por desgracia, también es un proceso reversible, ¿no? Creo que esta forma de entender la historia, ¿no?, laboriosa, crítica, radical, ¿no?, en muchos aspectos, no autocomplaciente, permite entender humildemente, ¿no?, mejor el mundo en el que nos encontramos, la democracia o cómo se construye la democracia que tenemos, y permite sobre todo también, que es un propósito declarado, ¿no?, del libro, rescatar, recuperar, continuar, ¿no?, con aquellos proyectos incompletos, con aquellas ilusiones, ¿no?, con aquella energía de la gente que en este país más luchó por la democracia y por la justicia social. Así que nada más y muchas gracias. Genial. Bueno, pues buenas noches ya. Primero dar las gracias al Espacio ECO, que siempre es un placer estar aquí. Es de los sitios más, creo que habitables que tenemos en esta ciudad. Y las gracias a mi querido Xavi por darme esta oportunidad por dos motivos. Tengo dos. Uno, poder conversar un rato con él, por el cariño y el respeto que le tengo, pero sobre todo porque esta pieza, este texto, es una de las obras que a mí más me entusiasma, sobre todo por la profesionalización que tengo vinculada al mundo del trabajo, también por la procedencia que tengo y porque he tenido con Xavi, cuando él era diputado, muchas conversaciones puerta con puerta en nuestros despachos acerca de parte de la conflictividad que él hoy relata aquí. Y si me permitís, es un placer estar con Juan, a quien leo y estudio, como mucha gente en este país,
Y creo que los dos, y voy a empezar por aquí, comparten algo importante, y es que nos hacen una relectura de la historia, o hacen una lectura de la historia no basada en la inevitabilidad y, por tanto, como decía ahora Juan, desde luego no concentrada en la resignación, todo lo contrario. Si algo me seduce de este texto, que recomiendo a todo el mundo que lea, es que creo que es una enorme puerta a la esperanza. Y ahora empiezo por el principio. Más allá de lo que he dicho, y con la distancia precisa por el cariño que le tengo, creo que Xavi bebe y se convierte en nuestro país probablemente en un equiparable a Thompson. ¿Por qué? Sí, es verdad. Sí, por dos motivos, ¿no? No es verdad. Tengo un montón de citas que no voy a leer porque no tengo tiempo, pero sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque la tesis que plantea, que formula Xavi en esta obra, tiene que ver con una defensa y un planteamiento de Thompson sobre la clase obrera no basada en categorías sin estructuras. Yo hablo en los últimos tiempos, y ahí lo comparto, creo que comparte también Juan, acerca de el fetichismo de multiplicidad de identidades, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido en una parte del libro que es muy sugerente con lo que estamos viendo en la actualidad, pero que Xavi comparte con Thompson efectivamente el factor relacional de la clase y, por tanto, efectivamente nutre todo el proceso de algo que es fundamental, que es el conflicto que late en todo momento en el periodo larguísimo histórico que él analiza. Yo creo que esto es fundamental. Dos, él plantea la dignidad de la clase obrera. Y aquí lo hace, estaba repasando estos días el texto de Antonio Gómez, ¿no?, de Los Olvidados, ¿no?, en la denuncia de esa caricatura que se hace chusca, ¿no?, de la clase trabajadora como algo muy pequeñito, ¿no?, como una serie, en fin, de aspectos que gozan de una profunda irrealidad, y la que además, yo procediendo donde procedo y estando especializada en el mundo del trabajo, observé, como sabe Xavi, siempre con muchísima distancia. Y creo que, como plantea él muy bien, y lo hace Thompson también, si algo caracteriza, además del factor relacional, a la clase, es su enorme universalidad. Y justamente lo que plantea Xavi, yo solo voy a citaros, a leer dos cosas, ahora una de ellas, en la que él cita a Clara Serra, en la que justamente dice Clara, ¿no?, que el problema de la clase o de los conflictos que tenemos no están en la diversidad, está en la identidad. Lo decía Juan ahora. La clase, los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que son absolutamente, tiene una mirada absolutamente universal, somos todos y todas, excepto una enorme minoría social, son los facultativos, son las médicas, los enfermeros, las limpiadoras, los cajeros, los periodistas, los historiadores, la gente de la cultura, la fotógrafa, somos todos, estos somos todos, y por tanto el perfil absoluto de universalidad, lejos de esa enorme caricatura que se produce, eso sí, es profundamente diversa, y el hecho de ser diversa no tiene que poner el foco en nuestras diferencias, sino, y aquí cito a Clara Serra, dice ella que efectivamente la conformación de la clase, ¿no?, cita Xavi, ¿no?, la conformación de la clase siempre vivió de distintas fuentes en términos, lo que hemos dicho, de género, etnicidades, culturas, etcétera. Pero dice Clara, y aquí voy, pero antes que mujeres, maricas o personas racializadas o trans, somos personas que nos unimos no por lo que somos, sino por lo que queremos, por el proyecto político que defendemos. Y aquí dice Clara algo que creo que es muy importante. Lo que compartimos es más importante que lo que nos diferencia. Yo creo que ese aspecto de Xavi en todo el texto de universalidad, de enorme potencia transformadora, es de una mirada, una modernidad absoluta, que yo creo que además es de una actualidad hoy casi irreverente. Pongo un ejemplo. Y hablo del diferente planteamiento que él hace, que creo que es muy interesante. La manifestación del pasado domingo en Madrid, ¿no?, esa enorme marea ciudadana, eran esto,
son todos los trabajadores y las trabajadoras de manera plural. Han salido a las calles de Madrid y han salido por un factor que defienden ellos muy bien en sus textos, que es que tienen esperanza. Han salido, yo no he podido salir porque soy vicepresidenta y no me dejan ir a las manifestaciones, pero han salido porque la gente entiende que hay un factor de cambio brutal que es la esperanza y que podemos mejorar, sin lugar a dudas, en este caso la sanidad. Pero es una enorme marea diversísima, universal, de trabajadores y trabajadoras. Esta es un poco la tesis que recupera Xavi, ahí lo ligo con Thompson y sí, con la denuncia que hace Antonio Gómez, ¿no? La clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras no son una caricatura ni nada de lo que hemos vivido, ¿no?, en las lecturas que hemos hecho. Dos, yo creo que esto, como lo he vivido en mi casa, lo conozco bien, siempre lo cuento, además. El hecho diferencial probablemente con el nacimiento de la historia social en Inglaterra, que lo cuenta, ¿no?, es que allí nace de la derrota de las huelgas mineras, ¿no? Y por tanto se construye una historia social basada en la derrota del sindicalismo y basada en la derrota de los trabajadores y las trabajadoras. Xavi hace exactamente lo contrario, documenta con un rigor exhaustivo, de verdad que merece la pena verlo, cómo la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras, de forma absolutamente universal, los sindicatos, aún desde la clandestinidad, y vamos a hablar después del otro momento, son los que dan origen a la democracia en nuestro país. Y, por tanto, las tesis, como decía ahora Juan, ¿no?, deconstruidas o edulcoradas que se han hecho de cómo surge la democracia en España, él lo documenta muy bien, no son reales. No solo eso, es que en el denominado tardofranquismo la brutalidad, y él lo documenta, la brutalidad del régimen o del tardo régimen es señaladamente destacada, curiosamente muy ocultada. Está aquí uno de los que ha formado parte, nuestro economista de referencia de esta parte de la conflictividad, pero, en fin, se incrementa el número de conflictos laborales como nunca en el conjunto del país. La dureza del régimen es brutal, se sigue deteniendo y reteniendo y apresando y metiendo en las cárceles a represaliados con una dureza como no se había conocido, con un enorme silencio, de esto no se habla, y él documenta toda la conflictividad que hay en todos y cada uno. Yo creo que me fascina, él sabe que este mundo se me hace muy próximo, pero la virulencia es tremenda. Por tanto, ese constructo no es real. Y la enorme diferencia que él plantea respecto, sí, de otros movimientos de idénticas características en el mundo y en Europa. Y es que aquí esta conflictividad no estaba dirigida, como en otros lugares, como decía también Juan ahora, a la conquista de los elementos económicos o sociales propios de los trabajadores y las trabajadoras, sino que el objetivo fundamental era la lucha por la democracia. Y esto es la enorme grandeza. Esto es, no Santiago Carrillo, esto es Marcelino Camacho. Voy a hablar, esto es Marcelino Camacho, esto es un montón de generaciones que hacen no solo de la lucha de los... Él lo explica muy bien. Yo decía, voy a hablar de la reforma laboral, porque muchos de los conflictos que hay, ¿no?, los muertos de Ferrol, que él relata, es por la defensa de un convenio de empresas. Esto fue parte del debate de la reforma laboral, él lo documenta muy bien, con la pelea entre el convenio de empresa y convenio de sector. Muchos de esos aspectos están en ese texto, pero no queda ahí, sino que el movimiento de los trabajadores va fuerte, igual que lo relata muy bien, no me detengo ahí, ¿no?, con la organización municipal y demás, justo a la democracia. Yo aquí quiero citar solo una parte porque me siento muy próxima al planteamiento que se hacía en aquel momento, ¿no? A veces cuando hablo de proyecto de país no me entiende casi nadie, ¿no? Y yo digo que creo que se trata fundamentalmente de ensanchar la democracia, ¿no? Bueno, él narra una parte del encierro, ¿no?, en Montserrat, y solo os leo lo siguiente, porque creo que esto es lo que querían y yo creo que esto es lo que queremos.
dice en su texto Xavi, ¿no? en este encierro, cita, ¿no? Y dice: queríamos cambiar la propia vida, el orden, la urbanidad, el urbanismo, el espectáculo, el cine y el teatro. Inventar la democracia. De esto va la cosa, ¿no? Y yo creo que esto es, está hoy siendo objeto de debate, y yo a esto le llamo efectivamente ensanchar la democracia, porque creo que este reto de ahora mismo, de esa universalidad, es lo que debemos de poner en el centro. Y tengo clarísimo, si me permitís, que por supuesto con el mundo del trabajo dentro. En este mismo espacio, lo saben ellos, he tenido encuentros con jóvenes climáticos, ¿no? en los que me ha maravillado en uno de los escuchas que he hecho, porque planteaban que claro que es irreversible el cambio climático y la emergencia ambiental, pero la conciencia de los jóvenes climáticos diciéndome aquí en este mismo espacio: pero Yolanda, no solo es esto, es que tiene que ser también social. Es decir, tiene que ser con los trabajadores y las trabajadoras, que somos todos, otra vez, el carácter universal dentro, y tenemos que, no lo vamos a ganar, y cito literalmente a uno de los jóvenes, no de ninguna procedencia partidaria, que decía: hasta que no consigamos que una cajera de un supermercado o una celadora, un celador de un hospital haga suya esta causa, no vamos a ser capaces de avanzar. Yo creo que ese factor no universal es de una actualidad extraordinario, y en la defensa por la democracia. Y ahora voy, y no me enrollo más, Tomás, pero tengo que decirlo, porque la parte que me ha suscitado más interés y que Xavi me recomendó cuando aún no había leído el libro, me dijo: céntrate en los capítulos que hablan de la patronal. Bueno, aquí voy yo. Vamos a ver, muy rápidamente, es que esto me apasiona. Claro. Esto, bueno, creo que tiene razón Juan, hay muy pocos estudios sobre esta cuestión, y yo te agradezco la investigación que has realizado. Bueno, yo creo que el régimen nace, sí, como un régimen de clase, y lógicamente un régimen que concibe el conflicto como algo patológico. Lo concibe de tal manera tan patológico como que nos lo convierte en una sociedad de productores, en lo que eran exactamente todos, y se anula, ¿no? Pues esos legítimos intereses contrapuestos que tenían las partes. Nos convertimos en España en una sociedad de productores. Es verdad que no me extiendo, yo esto lo conozco muy bien, lógicamente, pero bueno, el sindicato vertical, la inteligencia del entrismo en el sindicato vertical. Podría contar, yo me acuerdo de niña, mi padre ganando las elecciones en jurados de empresa. Eso fue de una inteligencia brutal, incorporándose para ganar desde dentro, ¿no? Las posiciones. Pero creo que lo interesante es cómo narra Xavi, cómo documenta el nacimiento de la COE, y con qué también procesos anómalos nace la patronal española. Voy a ser prudente, cuando deje de ser vicepresidenta voy a expresarme con más libertad, pero es verdad que he dicho muchas veces que sería bueno que en nuestro país tuviéramos una patronal democrática y moderna. Yo voy a decir algunas cosas que Xavi no plantea, pero que os invito a los dos historiadores a que lo retoméis. Tenemos lo que decía Marcelino Camacho en el año 80, cuando es la disputa del Estatuto de los Trabajadores, con la batalla de Marcelino Camacho y la disputa que tiene con el partido. Él dice la democracia en España queda a las puertas de las fábricas. Xavi parte del planteamiento de cómo nace una patronal que además se entra en tromba en esa enorme asamblea de 12.000 empresarios y empresarias. Muy interesante también los nacimientos plurinacionales, creo que tiene mucho interés, no me extiendo aquí. Pero como ellos dicen, cuidadito, cuidadito, cosa que os iba a traer un convenio actual para leer, un convenio de este año, me he olvidado, para que vierais la ligazón entre
ese nacimiento y la actualidad. Y el debate que abre Xavi, que es clave. Entonces, ellos dicen en esa asamblea, cuando en toda Europa se estaba hablando de la democracia en las empresas, de la cogestión de un montón de cosas, en el 76 en Alemania, en un montón de países, 18 ya en la actualidad, la patronal española sale diciendo, cuidadito, cuidadito, el principio de autoridad no se toca. Y además relata muy bien él cómo la patronal española dice, anteponemos nuestros intereses a la democracia. Esto es muy interesante por razones evidentes y va nutriendo una serie de normas que tienen que ver con el mundo del trabajo y con la concepción que hoy tenemos en España y que ha de ser cambiada. Hemos cambiado en muchos aspectos, pero él habla de esto, queda dos grandes cosas sin cambiar, que es la democracia económica y la democracia en el trabajo, es decir, en las empresas, y la gran reforma pendiente en nuestro país, que es la reforma empresarial. Pero no se produce por el fenómeno histórico de las fuentes que beben la actual patronal española. ¿Cómo nace estas realidades? Tiene que ver con las ordenanzas laborales. Cuando yo empecé a ejercer de abogada, Xavi, aún quedaban ordenanzas laborales, que son de los años 50, en la que, fijaos la concepción que había del mundo del trabajo, y de ahí bebemos las fuentes, es que el ministro de Trabajo, de aquella ministro, en los años 50, dictaba una ordenanza, es decir, la democracia no existe, no la hay, no hay conflicto, no existe, y dictaba la ordenanza laboral para el sector que fuera, pues para no sé cuánto, para la química, para lo que fuera. Estas ordenanzas laborales no son del medievo, sino que se prorrogan hasta el año 94, que son derogadas. Y hay que hacer, para los más jóvenes, en el año 97 un acuerdo de cobertura de vacíos, querido Manuel, porque quedaban lagunas. Y como había lagunas en el derecho, teníamos que ir a las ordenanzas franquistas. Os quiero decir esto porque todo lo que late en la aparición de la COE tiene que ver con esta imposible permisión de incorporar el debate democrático en el mundo de la empresa. Fijaos, el constitucionalismo español incorpora este debate en un artículo, el 129. Que habla literalmente, aquí está un constitucionalista, la participación de los trabajadores en los medios de producción. Lo dice literal y fueron ellos, no nosotros. Y dice además, ¿no?, que las fórmulas cooperativas y demás. Curiosamente, este precepto de enorme importancia, del que yo vengo hablando desde que tuve el primer encuentro en Madrid con Piketty, y que voy a desarrollar, si nos da el tiempo que nos queda, es curioso que a pesar del franquismo y de esa vocación hay un debate constitucional sobre esta materia y es la única parte en la que no se desarrolla en absoluto. No solamente no se desarrolla, sino que se impide absolutamente abrir un melón que es brutal, que es que la democracia tiene que llegar al mundo del trabajo. Y sí, repartir el poder y, por supuesto, repartir la toma de decisiones. Solamente se desarrolló una parte muy pequeña, que fueron los comités de empresa y demás, pero nada más, ¿no? Esto creo que el debate que plantea Xavi y que lo documenta es de máximo interés y de máxima actualidad. Primero, en términos económicos, por supuesto, la democracia, yo vengo diciendo, ¿no?, últimamente ya no solo es en las fábricas, sino que la democracia no puede quedar a las puertas, ¿no?, de un teclado o de un iPad que nos llevemos con el que trabajamos, sino que tiene que formar parte del espacio fundamental que es la economía y son las relaciones laborales, porque creedme que las relaciones laborales, esa conflictividad patológica que el franquismo desarrolla, es real. Es decir, es cuerpo a cuerpo en las empresas. Eso es real en las negociaciones que llevan diariamente los trabajadores, las trabajadoras y los empresarios.
pero hay un sesgo que pesa, por eso os quería traer un convenio, en el que dice, como documenta Xavi, en convenios de hoy, dice principio fundamental: la organización empresarial compete exclusivamente al empresario. Bueno, esto es, es que daría para hablar largo, pero él lo documenta, yo creo que de una manera extraordinaria, es interesantísimo y explica parte de lo que tenemos hoy y explica, bueno, que, pues que muchos convenios colectivos hoy digan esto, o es lo que explica que de manera ideológica fuerte en los trabajos que tenemos de discusiones no físicas, pero sí muy dialécticas con los empresarios, esto sea incuestionable. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener capacidad de decisión ellos y ellas en la organización empresarial, cosas que hemos hecho, cosas pequeñas, pero las hemos hecho, la patronal española pues le puso muchísimas trabas y es de las pocas cosas que no hemos acordado. ¿Y por qué le ponía trabas? A pesar de ser, de aumentar la productividad y de mejorar la eficiencia económica. ¿Por qué? Bueno, porque es una concepción profunda, arraigada desde el franquismo, en el que tiene una concepción autoritaria de la empresa, y esto ideológicamente no le competen a quienes hacen posible la producción o los trabajos en el día de hoy. Yo creo que esto es extraordinario, no me voy a extender más, recomiendo que se lean esos capítulos y todo el libro, por supuesto, pero sí que para mí la satisfacción del respeto en el planteamiento de los trabajadores y las trabajadoras de manera no fetichista y no basada en las identidades, es que estoy saturada con estos debates. Dos, esa concepción universal en la que ellos entienden que es la lucha por la democracia, pero lo digo muchas veces y a veces tampoco se me entiende, y es que subir el salario mínimo sí es un conflicto, claro que lo es un conflicto, pero es también una medida universal que refuerza la democracia. Entonces, esa visión que tiene, ¿no?, creo que es extraordinaria en el libro, y además es que tenemos la suerte de que lo documenta con una actualidad brutal. Y yo solo voy a deciros que, como está muy de actualidad esto de la discusión salarial para arriba y para abajo, y si es posible el conflicto y no conflicto, bueno, aquí, como está mi economista de mi ministerio, tenemos... Xavi documenta también en ese factor, ¿no?, que es sí el conflicto entre los beneficios y los salarios, es de mayor actualidad hoy que los periodos que se analizan es de una actualidad brutal, ¿no? Y da un dato también para los más y las más jóvenes, que él documenta: en el año 85 la participación de las rentas salariales en la renta nacional era del 66%. En el año 2017 es, mira Elena, qué cara me pone, del 47%. Desde que hemos llegado, con la subida del salario mínimo y los cambios de la reforma laboral, de los sectores, del convenio del sector y muchas otras medidas, hemos subido 5 puntos. Pero para llegar al 66 aún nos queda mucho, pero va de esto. Y termino. Me sentí especialmente cómoda en este libro. Y también aprovecho para decir algo que a veces no se entiende. El conflicto está siempre presente en el mundo del trabajo. Anularlo, claro que es una vocación muy interesante por quien representa, ¿no?, los intereses de los empresarios, pero es imposible. Pero creo que es también, ¿no?, necesario acompañarlo de ese carácter universal. Y termino. Ya sé que a veces fue muy polémico, ¿no?, o no se me entiende, porque yo soy una mujer harto complicada. He fraguado 14 grandes acuerdos de diálogo social que algún día con estos historiadores documentaré. De alguno he salido viva, ¿no?, porque esto de la ley Riders, como me decían los agentes sociales, no sabéis lo que fue negociar esto con esas grandes multinacionales, es verdad, ¿no? Salimos vivas, pero también soy la ministra de Trabajo que creo
que debo de representar lo que represento y hago llamamientos a que los trabajadores y las trabajadoras hagan lo que tienen que hacer. Y ambas cosas, aunque a veces no son entendibles y se me ha reprochado, hace un llamamiento a la movilización, pues es que es evidente, es que tengo que hacer un llamamiento a la movilización. Y pongo un ejemplo, Dilma Rousseff, la última vez que estuve con ella, me decía que en parte, ¿no?, con toda la gestión que había llevado ella en materias que eran de una enorme importancia, ella con una enorme tristeza me decía que en parte ella no pudo seguir, ¿no?, porque la gente en las calles no estaba apoyando estas medidas, apoyándolas o criticándolas, pero que necesitamos que esto se produzca. Y, por tanto, creo que no es nada contradictorio, es absolutamente compatible y me parece que justo en esa lectura de la historia que yo defiendo, las cosas deben de hacerse así. Por tanto, Xavi, gracias porque he disfrutado muchísimo. Yo es que después de esto no sé mucho qué decir porque creo que habéis sido lectores brutales del libro, incluso con elogios que van más allá bueno, primero de todo agradecer, empezando por este espacio, que es la segunda vez que vengo aquí, y quiero agradecer mucho el trabajo que hacen, la disponibilidad que ponen y todos los proyectos que están desarrollando. Por tanto, un agradecimiento. Agradecer a Yolanda, evidentemente. Yo ya sabía que en la parte de empresarios, sí, te lo puse en el Telegram. Digo, léete esta parte, que aquí hay tela que cortar, y te vas a encontrar un poco vindicado en tus proyectos de futuro. Y aquellos que te encuentras delante, es interesante siempre aquellos que te encuentras delante de la mesa, saber de dónde vienen, ¿no? Porque, bueno, también los puedes ver de otra manera y pues está bien saber su pasado, saber cuál es el origen de las grandes organizaciones patronales españolas. Creo que tiene enorme interés porque ha habido una interpretación histórica que ha intentado ocultar precisamente el origen de estas patronales. Pero aparte, agradecerle mucho, yo me acuerdo en el Congreso de Diputados, o sea, en 2015, 2016, con todos los problemas que teníamos en esa época, que comparados con los de ahora deben ser un cuento de niños, hubo un momento que los dos, y creo que Tony también vino, no sé por qué nos tocó ir, queríamos ir y fuimos a un homenaje a aquello que quería ser un homenaje a las víctimas del franquismo y acabamos convirtiendo en un homenaje a los grandes luchadores por la libertad, porque muchas veces se reduce al antifranquismo a la condición de víctima y el antifranquismo es la génesis de las libertades de este país. Y en ese homenaje, que yo creo que improvisamos mucho, yo empecé a hablar de todas las huelgas obreras, porque era el tema que yo... y tú me dijiste, y hablamos de Ferrol, y hablamos de Vigo, de la huelga general de Vigo en el 72, hablamos de todo esto. Y tú me dijiste cuando acabamos, tú también hiciste un gran discurso, y tú me dijiste, Xavi, creo que te has sentido muy cómodo haciendo esto, y más que haciendo otras cosas. Y digo, la verdad es que sí. Entonces, creo, pero yo también pensaba que tú te sentías muy cómoda haciendo esto. Por tanto, muy agradecido porque creo que las afinidades electivas hacia este trabajo, este es un libro que quiero agradecerle efectivamente a Yolanda la lectura y que hayas podido venir hoy aquí. Quiero agradecer también a Tomás. A veces la historia de los libros pensamos que es la historia de los autores de los libros. Y ahí yo creo que los editores saben que esto es bastante falso. Que gran parte de la historia de los libros de este país es la historia de las afinidades electivas de los editores y que en realidad no descubrimos, hasta que un editor publica sus memorias, no descubrimos por qué ese libro se publicó así o por qué tenía tal título o tal otro. Me acuerdo de su lectura. Su lectura tenía un libro que publicar que se llamaba Las ideas de Prat de la Riba. Y el editor le dijo, esto no vas a vender ni un libro.
y lo publicó, le cambió el título y puso Catalanismo y Revolución Burguesa, y la lió parda. En Cataluña no están hablando de ese libro, ¿no? Y el pobre hombre solo estaba haciendo las ideas de parte de arriba, pero solo cambiando el título. En este caso no, porque me respeto el título, pero quiero decir que pero que en gran parte este libro nace de conversaciones con Tomás, y que Tomás me convence de que cierre, de la misma forma que Juan, que también quiero agradecerle, que es el director de la publicación, y que llevamos un diálogo historiográfico que yo creo que cubre las décadas ya. Me has dicho antes hombre del Renacimiento, me he sentido muy mayor, porque digo, hostia, el Renacimiento ya, Thompson, ya es los 60, Renacimiento ya. Digo, pero es verdad que hay unas cuantas décadas de diálogo compartido con Juan, por tanto, también agradecer a Almudena, a Pablo, a Ana, todas las personas que han estado trabajando para que este libro pudiera tirar adelante. Como se ha hablado mucho del libro, voy a intentar resumir de qué creo que va el libro, ¿no? Que también podría ser discutible. Un autor, una vez publica su trabajo, ya no es suyo. Esto ya, bueno, tiene cierto derecho sobre él también, pero bueno, en todo caso, tiene derecho a decir lo que piensa sobre él. Yo creo que es un libro, y se ha dicho antes, es un libro sobre la libertad. Y es importante para mí esto, es decir, en esos momentos que la perversión de la palabra libertad ha llegado a extremos absolutamente inauditos, la libertad se construye en la calle. Y lo construyen efectivamente los manifestantes y las manifestantes del domingo. La libertad no se construye desde púlpitos, donde primero se cita, antes se citaba a Venezuela, decían, no, es que quieren, son venezolanos, ahora Venezuela no la citan porque Venezuela ha reconfigurado sus relaciones internacionales, entonces sacaron ya no era Venezuela, era Nicaragua, pero vieron que la Nicaragua no funcionaba, ¿no? Es que quieren instaurar un sistema como Nicaragua, entonces vieron que no funcionaba y acabaron diciendo, no, quieren hacer una república federal laica. Que esto de laica era muy peligroso, realmente era un peligro inaudito hablar de esto. Y yo, pues yo pensé, hostia, pues estaría muy bien. En eso estaría muy de acuerdo con estos adversarios absolutamente tan delirantes. Pero para mí es un libro sobre la libertad y cómo se construye la libertad. Y que la base de la libertad es el conflicto. O sea, la base de la libertad es el desafío, el conflicto y la resistencia. Esa es la base de la libertad. ¿Y cómo se construye esa libertad? En uno de los momentos más terribles de la historia de España del siglo XX. O sea, a veces, y se dice, se cuenta mucho el tal de franquismo, pero es que a veces se cuenta casi todo el franquismo. Se recuerda poco, cuando se habla del franquismo, casi como un pariente, una cosa muy española, ¿no? España es diferente, estaba el nazismo, estaba el fascismo italiano, y existía una cosa, pues como la tortilla española, pues existía el franquismo. Y la verdad es que en tiempos de paz, por cada fusilado que hubo en la Italia de Mussolini, hubo 1000 en España. Y la verdad es también que en tiempos de paz, por cada alemán que estuvo en un campo de concentración, hubo 30 en España. Es decir, en términos represivos, el franquismo no es que sea equiparable a los otros fascismos históricos. Es que en ningún lugar como aquí se llegó, por ejemplo, a la causa general, a perfeccionamiento tan grande de depuración, de represión y de control y de genocidio sobre las culturas políticas y sociales de una sociedad. Y en esa sociedad que vivió en las dictaduras más feroces del siglo XX europeo, que a veces no se reconoce tanto así, en esa sociedad es también el caso de los fascismos históricos europeos donde en tiempos de paz se produce más conflictividad. O sea, no hay otro caso donde haya tanta conflictividad. Es cierto que primero es espasmódica, pero espasmódica en situaciones terribles. En 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay fábricas, pocas, pero hay fábricas que paran automáticamente de trabajar. Y están diciendo muy claramente lo que quieren. Si el fascismo ha sido derrotado, esto también tiene que ser derrotado. Pero es que después viene la huelga general de Vizcaya, bueno, la de Manresa de 1946, la del 47 de Vizcaya, las del 51 en Barcelona y en otros sitios, las grandes huelgas de los 56 que nacen con los mineros asturianos y con los mineros vizcaínos y que después hará oleadas de conflictividad hasta el año 62 cada vez más grandes, un modelo de conflictividad ahora ya sí continuado y consolidado en los 60 hasta llegar a los 70. El año 76, 1976, porque Franco murió en la cama, pero el franquismo no murió en la cama. Cuando Franco murió se acabó las torturas. Cuando Franco murió no se acabaron las muertes. Cuando Franco murió no se acabó la dictadura. Sí que había un rey, pero eso no significa que hubiera democracia, ¿no? Lo que había era la continuidad del franquismo. En el año 76 España se sitúa por delante del conjunto de la conflictividad de toda Europa. En un país donde no existía la libertad de huelga, donde no existía la libertad de asociación, donde no existía la libertad de reunión, donde no existía la libertad de expresión. En ese país
es donde se produce la mayor conflictividad de toda Europa. En una época, los años 70, que no es que Europa fuera un remanso de paz, no era así. En Italia, ni te cuento, en Francia post-68, Alemania, es decir, no era una Europa, digamos, muy tranquila, no. Se sitúa en esa Europa, España se sitúa a nivel de la conflictividad europea. Por lo tanto, es un libro de cómo, a partir de esa conflictividad, cómo a partir de esa resistencia y desafío, se construye la libertad. Y en ese sentido es un libro sobre las clases populares. Es claramente un libro sobre las clases populares. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron? Y ahí se construye todo, cómo sufrieron la represión, cómo consiguieron resistir en aquello que pudieron a esa represión, cómo se construyeron las trayectorias migratorias. Por ejemplo, hay otra cosa que me ha interesado mucho en el libro, que es el tratamiento de procesos migratorios bajo el franquismo. Se tratan como si fueran procesos migratorios puramente de pulsión económica. Es decir, hay una fase, un territorio, en este caso Andalucía, digamos de subdesarrollo económico, que la población se marcha buscando trabajo en un polo de desarrollo. Pero es que esto había sido así durante el primer tercio del siglo XX. Y no se habían ido. Muchos no se van porque quieren mantenerse en su tierra y mantienen la esperanza. La esperanza en la reforma agraria, la esperanza en la república. Por eso la república era la niña bonita y la república de tierra y libertad. Eso en el 39 acaba y además empieza una represión enorme. Hay una migración que muchas veces no se cuenta, que es la migración de los años 40 y de los años 50, que son, digamos, la base social republicana en el campo, que tiene que alargarse porque si no, la perspectiva prácticamente es la muerte. Es la estigmatización social, la represión y la muerte. Esa migración, que en algunos lugares del Estado es casi el 30 al 40% del conjunto migratorio, esa represión es sociopolítica. Y esa migración bañará de nuevas realidades las nuevas barriadas urbanas del país. Marcará un color que marcará también un color para la libertad. Pues cómo se vivieron, cómo se transformaron, cómo generaron las formas de acción colectiva y los movimientos que permitieron primero recuperar en 1956, es gracias a la acción obrera, que se recuperan los salarios anteriores a la guerra civil. 20 años después de terminar la guerra civil, se recuperan los salarios gracias a la acción obrera, no por una acción social paternalista del franquismo. ¿Cómo hicieron fracasar en la emergencia, primero el movimiento obrero, después, bueno, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, posteriormente el movimiento vecinal, cómo va emergiendo un tejido civil y social antifranquista, cómo fracasan los proyectos reformistas del propio franquismo en los 60. En los 60 el franquismo está en su época dorada. El franquismo en los años 60, digamos, ha sobrevivido. Pensad que después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, aquello que mantiene en pie el franquismo, la divisa de Carrero Blanco, la eminencia gris del régimen, que básicamente la orden que dio es orden, unidad y aguantar. Que por cierto, una vez se lo cité a Cospedal en el Congreso y dijo, sí, esto es lo. Pensé, mira, esta sigue siendo de la vieja guardia. Digo, ustedes solo tienen esto. Y digo, sí, ella sí, claro que sí. Viva Carrero Blanco. Bueno, me quedé fascinado. No, es que esto en el Congreso era divertido porque a veces citaba frases falanquistas para describir la APP y era muy alucinante, porque yo no decía que eran de falange o de primo o no sé qué, y siempre Cospedal me hacía así con la cabeza. Y pensaba, hostia, realmente hay gente aquí que le va la marcha. Bueno, perdona, que me voy. Me voy primero al tema. En ese momento, el franquismo es la primera vez, orden, unidad, aguantar, da pasos para sobrevivir. Bueno, después le ayudó el Vaticano, con el concordato del Vaticano, le ayudó la integración en el orden de las bases americanas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso le permitió mantenerse en una situación internacional inicialmente hostil, pero lo que le permitirá después intentar ensayar algo más es el crecimiento económico de los 60. Y en ese momento el franquismo se plantea la posibilidad de sobrevivir más allá del orden y unidad y aguantar, ¿no? Y ensayan, de hecho, en el aniversario de 1964 del fin de la guerra civil, ensayan revestir la legitimidad de la victoria, es decir, nosotros ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué gobernamos? Porque ganamos una guerra. 18 de julio. ¿No? La victoria. Pero eso significa que estamos aquí porque otros perdieron. Por tanto, es dividir constantemente la realidad. Nosotros somos los ganadores y vosotros sois los derrotados. Eso, a la larga, tenía ciertos problemas. No es que abandonaran eso, no lo abandonaron hasta el final, pero lo revistieron. Y entonces construyeron la idea de los 25 años de paz. ¿Nosotros por qué estamos aquí? Porque somos los que hemos garantizado la paz. No solo la victoria, sino la paz.
Sustituyeron la legitimidad de origen por una legitimidad de ejercicio. Y en ese momento es cuando ensayaron sus reformas, que se confunden muchas veces en el relato la reforma con que eran actitudes democratizadoras. No, eran reformas para consolidar el fascismo, no para... De hecho, los máximos reformistas eran los de Falange. No eran los tecnócratas decían no toquéis nada. Los tecnócratas básicamente decían los experimentos en casa y con gaseosa. Es decir, no toquéis absolutamente nada. Eran los falanquistas o personajes como Fraga y Ibarne quienes afrontaban esa reforma. Y eso significaba un intento de integración de la sociedad en el Estado. Me estoy enrollando mucho y tenía que hablar de otra cosa. Perdón. Un intento de integración de la sociedad en el Estado. Eso significó la ley de prensa, eso significó las elecciones sindicales del 66 y eso significó muchas cosas que acabaron fatal. Solís Ruiz, ministro nacional de sindicatos, cuando inauguró las elecciones sindicales de 1966, hizo un lema que después se vio hilarante. Dijo, que ganen los mejores. La policía en sus uniformes decía, esto es peligroso. La policía era más cívica, decía, esto cuidado con lo que hacéis. Y en los principales centros industriales del país, después de más de 30 años de represión, los mejores eran los comunistas, eran la oposición obrera, eran los católicos comprometidos. Claro, fue una derrota en toda regla. Esa derrota que después conllevó el aumento de la represión, porque es verdad, el franquismo no solo murió matando, es que en la época final aumentó la intensidad de la represión. Esa derrota llevó al fracaso del primer proyecto reformista. Y al segundo, esas clases populares, ese fracaso, el segundo se da ya en los años 70. Que es evidente que en los 70, cuando se pone al frente de esa conflictividad europea, imposibilita la continuidad del régimen. O sea, primero ha hecho fracasar el reformismo que quería consolidarlo y a partir del año 76, pensar que en el año 76, os he dicho, España se sitúa al nivel más alto de la conflictividad europea. Es el momento de que la batalla es la batalla por la calle. Lo dice Fraga y Ibarne, que era el reformista. O sea, el reformista del primer gobierno de la monarquía era responsable de ser ministro de gobernación. Es decir, que tenía que pegar a la gente y no solo pegar. Había muertos, como el caso de Vitoria, como muchos otros casos donde hubo muertos durante este periodo. Fraga lo expresaba muy bien. La calle es mía. O Sánchez Terán, que fueron los arquitectos también de la represión, que decía la primera batalla de la transición es la batalla de la calle. Y en esa batalla de la calle, el régimen la pierde. O sea, el año 76 se sitúa a niveles de conflictividad europea, pero no solo eso. Es que hay las huelgas generales del Baix Llobregat, la huelga general de Córdoba, la huelga general prácticamente general en enero del 76 en Madrid. Es decir, yo soy de Sabadell, la huelga general de Sabadell, también vamos a reivindicar un poco tal. Es decir, se produce la imposibilidad de seguir gobernando en un momento, seguir gobernando tal como estaban. En un momento que además están concurriendo dos factores. El primero, la crisis económica internacional por la crisis del petróleo. Es decir, en un momento donde la crisis económica ha entrado con toda su fuerza, tienes en Vizcaya, solo en Vizcaya, hay 13 huelgas generales en el año 66, es decir, tienes bloqueado absolutamente esto. Y después lo otro, que es lo que comentabas tú, que es que pasa una cosa inaudita, que es la redistribución de la renta en el propio proceso productivo. Es decir, se produce del año 73 al año 76, o sea, cuando un empresario, esto lo conocéis más vosotros, pero cuando un empresario, yo también he sido sindicalista, cuando un empresario puede aceptar un aumento salarial, normalmente esa aceptación solo proviene de un conflicto, no viene de la buena voluntad. Bueno, puede hacer tres cosas. Uno es decir, te voy a pagar más, pero vamos a aumentar la productividad. Esto en la historia de España aquí ha pasado poco, ahora, pero ha pasado poco. Es decir, esa idea de vamos a aumentar bien la productividad para aumentar el salario. Otro te lo puede revertir en inflación, que por eso cuando dicen tenemos que atacar el problema inflacionario, políticas salariales, bueno, no, eso no es automático. Es decir, pero no es un problema en las políticas salariales, contención. Los trabajadores que se contengan, siempre es tal. O puede pasar una cosa que es inaudita. No tendría que serlo tanto, que es te pago más porque yo tengo menos beneficio. Eso es una redistribución de rentas en el propio proceso. Eso pasa de 73 a 76, que es lo que produce que la renta salarial aumente hasta el 60 y pico %, y dura hasta el 85. Es decir, la victoria en ese sentido es brutal. Claro, aquí los empresarios, y ahora voy al tercero y voy acabando, que me estoy enrollando más que... Aquí los empresarios, lo voy a intentar explicar de una manera muy gráfica. Hay una portada de una importante revista de la patronal del metal en este periodo, que en enero de 1976, la portada a mí me pareció magnífica cuando lo vi, la portada dice, hoy ya no es ayer.
que bueno, tienen razón. Ahí se tiene que reconocer que era verdad, hoy no es ayer, hoy podría ser todavía con Machado, pero no ayer. Hoy no es ayer, pero ¿qué querían decir con esta perogrullada? Lo explicaba muy bien en la editorial. Hemos tenido el régimen, los empresarios de este país hemos tenido el mejor régimen posible durante 40 años. Lo decían en estos términos, enero de 76, Franco ya había muerto. Y estamos hablando de una patronal que era de vanguardia. No estamos hablando de, no eran recalcitrantes, no. Estos no estaban ni dentro de los, es decir, dentro del sindicato vertical. Hemos tenido el sistema político que era envidia de nuestros colegas europeos. Cuidado que yo, cuando la primera vez que leí esto, pensé, bueno, están exagerando. Y después, estudiando cómo se construyen las organizaciones patronales bajo el franquismo, me di cuenta que no exageraban tanto. Que hay una solidaridad internacional empresarial con los empresarios bajo el franquismo que conlleva a situaciones de aceptación de la dictadura desde organizaciones patronales de los sitios más democráticos. O sea, hay una solidaridad de clase con el régimen en ese sentido. Entonces dicen, pero esto que ha sido magnífico ya no sirve. Ya no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque tenemos ese franquismo que era la promesa de disciplinar la clase obrera, que era la promesa de tal, ese franquismo ahora está produciendo todo lo contrario. Una explosión de conflictividad enorme que nos hace recortar los salarios. Por lo tanto, esto que era muy bueno era inservible. Eso es interesante en otro campo que no entraré ahora, que es los caminos que llevan a los valores democráticos. Que muchas veces hay caminos que llevan a los valores democráticos que no son democráticos. O sea, hay gente que puede considerar que vale, la democracia está bien, pero que en otra época no pasa nada si hay un Franco, si existe Franco. Y eso en términos de qué valores democráticos están ahí integrados, siempre es interesante verlo, porque entonces igual entiendes algunas cosas que pasan que no sabes de golpe por qué ha pasado esto, ¿no? Igual porque hay un franquismo sociológico mucho más potente muchas veces de lo que creemos. Pero perdonad que me enrollaba. Bien, ese franquismo finalmente se ve, no, esto lo explico en el libro, qué pasa después, cómo tal. Por tanto, es un libro sobre las clases populares y es un libro, y voy a acabar aquí, es un libro sobre la lucha de clases. Es claramente un libro que eso me ha interesado mucho, porque es verdad que yo llevaba desde los 90, con un breve interludio político, desde los 90 investigando estas cosas, investigando estas cosas, y yo me había centrado mucho en la pulsión entre movimiento obrero y poder, entre movimiento obrero y Estado. Y esta mirada a veces hacía olvidar el otro sujeto de la lucha de clases. Yo creo que en la historia social nos ha pasado mucho. Es decir, hemos interpretado la historia de la lucha de clases como historia de la clase obrera. Y dices, no. O sea, si es lucha de clases, como mínimo dos, como mínimo, y más, como mínimo dos. Y la otra tenemos que saber qué pintaba y qué hacía, ¿no? Y esto me interesaba mucho, primero porque, se ha dicho antes, el régimen fue un régimen, para mí, de clase, absolutamente de clase. Esto en el libro lo planteo, puede ser polémico con la escasa historiografía que ha habido sobre esto, porque la historiografía que ha habido sobre esto ha planteado la imagen del empresariado como un privilegiado impotente. Esto es una imagen que construye un sociólogo que es Linz. Linz tiene dos grandes aportaciones a la politología y a la historiografía. La primera es decir que el franquismo no era fascismo, sino que era una dictadura autoritaria que no totalitaria, de pluralismo limitado, sin ideología rectora. No, en realidad no tenían ni ideología ni nada. Esta gente no se sabe por qué estaban ahí. Que esto bueno, ha dado para ríos y ríos y ríos. No, esto no es fascismo, esto no tiene nada que ver con el fascismo, esto tal. Y construyó otra imagen también potente que es los empresarios eran privilegiados impotentes. Es decir, es verdad que se beneficiaban del franquismo, pero eran impotentes porque ellos no mandaban nada, el franquismo prácticamente los desconsideraba, casi, claro, tanto no se puede decir, pero unos marginados, porque lo pasaban muy mal. O sea, sí, víctimas. Y eso también ha dado, pues, bueno, esto lo reivindicaban dirigentes empresariales de transición. Como decía Linz, nosotros no somos franquistas, porque en ese momento todo el mundo decía que eran franquistas. Nosotros éramos impotentes, no podíamos hacer nada ante lo que estaba pasando. Bueno, he intentado rescatar que esto no es así. O sea, he intentado explicar que la vinculación entre empresariado y régimen franquista es muy potente en todos los periodos. He intentado, además, rescatar una idea que aquí desarrollo poco, pero que en realidad se podría decir que el franquismo es una utopía empresarial. Es decir, tú cuando analizas lo que decían los empresarios, las vanguardias empresariales, no uno que militaba no sé dónde, no. Las vanguardias empresariales en los años 20, cuando se produce toda la conflictividad, y mucho en Cataluña además esto, cuando se produce toda la conflictividad de los años 20, después de la
con la huelga general del 17 y todo esto, ellos están planteando no la solución de la dictadura de Primo de Rivera como acabará siendo, intentará ser la dictadura, pero un sistema corporativo de representación política, un sindicato único donde se integren tanto los trabajadores como los empresarios, la ilegalización de todos los sindicatos y los partidos. Dices, bueno, si esto estaba planteando en los años 20, digamos que en los 40 algo parecido se implementó. Después, porque ya lo ha dicho Juan y no me extenderé, porque se produce una confusión, es decir, la idea de que el franquismo fue una dictadura inicialmente, después no, inicialmente, digamos, muy poco propicia al desarrollo económico, la autarquía no tal, lleva a la confusión de que esto reprime a los empresarios. Dices, ya, pero vamos a ver la tasa de beneficios empresarial. Es decir, no aumenta la productividad, pero la tasa de beneficios empresarial, de hecho, eso conlleva que ante una tasa de beneficios empresarial tan alta, producto de la bajada radical de los salarios obreros, de la represión de los años 40, produce que esa tasa de beneficios no se reinvierta y se convierte en capital financiero. Y esto conllevará a tener, en los años 50, en medio de un país pobretón, los bancos con márgenes de beneficios más altos de toda Europa. Y una concentración bancaria que también ha dado algún que otro problema, esa concentración bancaria. Por lo tanto, digamos, es un régimen de clase que construye la clase, no me extiendo demasiado en esto, y porque voy al final, y que da mucho poder a la clase que será utilizado en el momento de peligro. ¿Y el momento de peligro cuál es? Es en los años 70. O sea, en los años 70, el empresariado, y esto lo ves en los documentos internos, que son de una sinceridad brutal, absolutamente brutal, los documentos internos que están manejando las organizaciones patronales, en los años 70 ellos lo perciben como un momento de un peligro absolutamente enorme, donde se está extendiendo el peligro de la socialización en España y en el mundo. Es decir, hay una ansiedad brutal, sienten que tienen una crisis de hegemonía absolutamente brutal. Y ahí es cuando se plantea la gran reorganización empresarial, que es una historia increíble porque se reúnen por toda España asambleas de empresarios por toda España, porque hacen una movilización propia muy potente. ¿Y por qué pueden hacer todo eso? Porque tienen los recursos que les ha dado el sindicato vertical, que está participando de eso. O sea, no es un agente ausente. El propio franquismo está, bueno, hasta tal punto que el Consejo Nacional de Empresarios solo se extingue cuando se creó la COE, y que el último presidente del Consejo Nacional de Empresarios, Conde Andrés, firma el acta fundacional de la COE, es decir, la continuidad es absolutamente directa entre estas estructuras empresariales franquistas y la nueva democracia, y crea un poder enorme. O sea, la patronal española es una patronal que, a diferencia de otras patronales europeas, reúne sector financiero, industrial, servicios, agrícola, y que reúne diferentes tipos, es decir, crea un instrumento enorme en un momento de retroceso. Y aquí voy a acabar, porque si no, esto ya en el libro se explica y se va más lejos y esto sigue, pero en un momento donde perciben lo que dice Yolanda, es decir, ¿están dispuestos a aceptar la llegada de la democracia? A veces con declaraciones, hay momentos que cuando vienen algunos peligros dice hace falta un Videla sin problemas, o sea, no hay problemas para declarar esto públicamente. ¿Están dispuestos? Incluso están dispuestos a aceptar los incrementos salariales porque están muy en retroceso y saben que si no van a perder muchas huelgas inicialmente, eso también va a cambiar. Pero sobre todo el núcleo básico de lo que no están dispuestos es lo que has dicho tú. Es la entrada a la democracia en las empresas. O sea, ellos tienen, digamos, el gran diablo para ellos es la cogestión. La cogestión. Eso les llevará a una lucha numantina, primero contra el artículo 135 de las nuevas relaciones laborales que se aprueban en ese momento, que es un artículo que dice que si hay un despido... El 35, perdona, sí, el 135, sí, el 135 es el que cambiaron, bueno, ya hay una empanada. Que es que si un trabajador o una trabajadora es despedido de forma improcedente, él tiene la capacidad de decir retornar al trabajo, volver al trabajo. Y eso les provoca, primero, que me parece absolutamente justo, porque si es improcedente tiene que tener la capacidad de volver al trabajo, eso provoca una movilización enorme, yo diría incluso un histerismo. Hay un artículo que yo me reí, pero la persona que lo escribía no lo reía, que decía, bueno, es que si un trabajador que yo despido de forma imprecedente, si es una falta leve y lo despido con una falta leve, es improcedente. Una falta leve es que el trabajador me pega una hostia, esto decía él. Entonces, si se me ponen todos los trabajadores de la fábrica en cola y cada uno me pega una hostia,
dice, no podré despedir a nadie y voy a acabar con la cara morada. Y pensamos, digo, realmente hay un momento de delirio en sus miedos, ¿no? Bueno, o no, igual sí, pues no sé, igual le pegan todos, no sé. Pero bueno, hay un momento, pero es esto después la ley de acción sindical, que es el miedo terrible a que los trabajadores y trabajadoras conozcan la marcha de la empresa, el plan de inversiones, que conozcan todos estos elementos, porque saben perfectamente que si los trabajadores y trabajadoras conocen esos elementos, no van a poder hacer chanchullos. Es decir, no van a poder decir, bueno, desinvierto aquí, lo meto ahí, o sea, va a haber un conocimiento de eso. Y esa es la estructura básica, es decir, yo creo, y aquí acabo, lo digo de nuevo, la base de la libertad y de las libertades de las que disfrutamos y de las libertades conquistadas es el conflicto, y eso se lo debemos, frente a otras interpretaciones, eso se lo debemos a la gente y a las clases populares, no se lo debemos a las élites, no se lo debemos a los planes de modernización, no se lo debemos a la monarquía, no se lo debemos a todo eso. Y a la vez, la lucha de clases sigue siendo un principio que nos permite entender tanto el pasado como nuestro propio presente. Y ya está. Provocar más, adelante. Solo una cosa que me olvidé antes, y es que esto que decía Xavi ahora también trae causa con Largo Caballero. Fijaos, sí, ahora vuelvo yo. Fijaos por qué se va Largo Caballero. Y se va justamente cuando dicta esa norma en la que él plantea, por supuesto, elementos de negociación de los trabajadores, y no voy a hacer la afirmación, que puedo dar algún titular de lo que él dice, en fin, pero hasta Largo Caballero tiene que irse se va del Ministerio de Trabajo cuando emprende este debate en aquel momento. Digo, quería decir esto porque tal. Y la segunda cosa, Josep y creo, no sé si Elena, en el acto que fuimos del Gobierno de España de las víctimas del franquismo estos días, no voy a decir nombres, pero hubo una intervención, que era palmaria de todo lo contrario a lo que documentáis cualquiera de los dos, en este caso Xavi, y es que nos decía claramente, ¿no, Josep? Que tú creo que andabas por allí, la democracia nace en la transición, ¿no? En fin, y aquí lo dejo, pero quería decirlo de Largo Caballero porque cuando abre el melón de el poder, el reparto del poder en las empresas, y él lo hace de manera muy pequeña, acaba como acaba. Es que me había olvidado. Es que puedo hacer un comentario sobre esto. Es que es muy interesante porque la segunda... De hecho, una de las interpretaciones con las que lucha el libro es una interpretación que fue hegemónica y no precisamente inicialmente de los sectores, digamos, más conservadores, sino es una interpretación que se construye en la historiografía de los 80, que es la idea siguiente, explicada muy bien. ¿Por qué fue imposible la Segunda República Española? ¿No? Que la Segunda República Española, la pobre, porque no había republicanos. Las repúblicas sin republicanos, el único sitio donde el fascismo, que contaba todas sus batallas por victorias desde los años 20, en Italia, en Austria, es decir, todo ganaba, el único sitio donde se para. Vale que llevará una guerra civil y después conlleva lo que llevará, pero dices, bueno, bastante gente hubo dispuesta aquí a luchar por esa república sin republicanos. Pero en esa interpretación se dice lo siguiente. Y esto fue bastante, durante tiempo, Babelia lo mantenía, había una cierta hegemonía de esto. La Segunda República no fue posible porque los trabajadores y las trabajadoras españolas no querían luchar por aumentar el salario, sino para conseguir que todo el mundo tuviera trabajo. Y como querían luchar para que todo el mundo tuviera trabajo, pues esto se decía un poco más sofisticado, pero más rectificada. En realidad, luchaban por el reparto de trabajo y se situaban a discutir con los empresarios cómo se organizaba el trabajo. Y eso, en esa explicación, que era de sectores progresistas, es lo que hizo imposible la democracia. O sea, la culpabilidad que se echa. ¿Por qué? Porque era imposible el pacto social, porque los empresarios nunca iban a aceptar eso, es imposible. Y entonces, como no había pacto social, no había pacto democrático, ¿no? Es decir, se llega al extremo
Es que esto conllevó a problemas para estas explicaciones. Los problemas vinieron en los 90, cuando se perdió el poder y llegaron otros al poder. Porque hubo otros sectores, estos más a la derecha, que dijeron, es verdad, la república fue imposible por esto. Por eso el franquismo fue históricamente necesario para la llegada a la democracia. La llegada a la democracia pasaba por la destrucción de las culturas obreras de los años 30. Es decir, lo digo porque ese principio de la cogestión, de la participación en la empresa, han echado en términos políticos, de recursos, pero también intelectuales, para intentar convertir en eso, en el gran peligro ya para la propia democracia, de una forma absolutamente brutal. Y después se ha caracterizado, esto lo ha explicado Juan, se ha caracterizado que la clase obrera bajo el franquismo era una clase obrera básicamente economicista, que no le interesaba el reparto del trabajo, que no le interesaba todo eso, solo el aumento salarial, la integración en el mercado de consumo de masas, y que en la medida que era así, entonces fue posible la democracia. Es decir, que la democracia, lo mejor que puede pasar para la democracia, es increíble que esto se dijera desde opciones desde intelectuales progresistas. La mejor forma que llega a la democracia es despolitizarte y consumir. Y sobre todo, no decirle nunca a un empresario que estaría bien repartir el trabajo. Eso jamás. Bueno, muy brevemente, porque yo creo que quien debe acabar no es Xavi, así que si luego Yolanda también quiere decir algo. Yo creo que también hay una cosa que sería muy interesante, ¿no? Y por tanto es una invitación, ¿verdad, Tomás?, que le podemos hacer a Xavi para que continúe con un segundo libro, ampliando el marco cronológico. Porque yo creo que así se entienden también muchas de las dinámicas que estamos hablando, ¿no? El libro acaba en el 79. Pero claro, tenemos a las puertas los 80, ¿no? Es decir, el sistema político que se construye en este país se construye sobre un terreno movedizo, es decir, sobre la sacudida de la gran crisis económica que tiene su primer impacto en el 73 y luego siguiente en el 79, ¿no? Y además esto afecta tremendamente a quienes concebían precisamente la transición, entre otros algunos empresarios, ¿no?, como un proceso conducente a la integración en Europa y a las estructuras atlantistas como un espacio de normalidad, de progreso y de bienestar. Y esto además es algo que remite a lo que se supone debía ser el papel histórico de la socialdemocracia en este país, es decir, construir el estado de bienestar que un régimen antisocial como el franquismo había negado. Claro, esto pasa cuando precisamente en el contexto de la crisis se están socavando, se empiezan a cuestionar y a plantear las bases del estado de bienestar. Y esto coincide también, además, en el 82 con la mayoría electoral del PSOE, ¿no?, que en tanto que tan tremenda, pues hace que esté respaldado, ¿no?, por sectores muy distintos, en parte por ese impulso de cambio, en buena medida por sectores conservadores y con el beneplácito también, ¿no?, de los poderes fácticos del país, ¿no? Y en ese triángulo se mueve y cuando trata de buscar una armonía todo eso, pues al final, como es imposible, se decanta por lo que se decanta. Y hay una línea de continuidad en la política económica. Esto se lo he leído yo incluso a Joaquín Estefanía, que dice, entre el plan de estabilización del 59, los pactos de la Moncloa y las políticas de ajuste estructural de Boyer y Solchaga, hay una línea de continuidad tremenda, ¿no?, que explica la dureza, ¿no?, de los años 80 también en este país, qué tipo de Estado social o qué tipo de seguridad social, más bien dicho, se construye aquí, que es muy precario, ¿no?, que es una forma híbrida, porque hay políticas de ajuste, de contención salarial, de desempleo elevadísimo, y ese Estado social tan parcial se construye en parte con los remanentes de las luchas de la transición, con una conflictividad social tremenda que también tiene este país en los años 80. Eso también es otra imagen que se ha desdibujado, ¿no?, en contraste, ¿no?, con la tremenda conflictividad del tardofranquismo y de la transición. Pero lo que pasa en este país en los años 80 también es tremendo, ¿no? Entonces es solo una invitación a prolongar esto por lo menos hasta los 90. Yo creo que hay muchos otros historiadores que pues yo ya, bueno, no, podría seguir, pero tampoco. No, pero estoy muy de acuerdo. De hecho, hay una cronología muy parecida en el caso británico y español, cuando se producen los grandes planes de reconversión, UNOSA, etcétera, las grandes luchas de principios de los 80, y muchas veces cuando se habla de la construcción del estado de bienestar, uno tendría que analizar cuándo aumentan claramente las partidas de gasto, y es después de la huelga general del 14 de 88. Es decir, ahí hay un elemento clarísimo de que la lucha obrera sigue siendo absolutamente básica para la construcción de nuestros derechos.
se podría seguir esa historia, que en realidad yo en el libro empiezo con el prólogo, que ahí el título sí que es una cosa del editor que me convenció, que era un nuevo principio en la lucha de clases, porque es verdad que yo le puse prólogo y ya está, y me dijo, un prólogo que tiene 40 o 50 páginas, igual puedes ponerle un título, y digo, bueno, pero no da igual, no, pues ponle el título, y al final me convenció, y te lo agradezco, ponía un nuevo principio en la lucha de clases, es decir, es verdad, y ahí hay una reflexión también sobre el tema de construir la clase como una identidad más y todo el tema de las identidades, que es lo que inicia al principio del libro, intentar explicar que la clase es una relación, que la lucha de clases es una forma de pluralidad social que explica muchas realidades, y yo creo que ahí, para mí, hay esta reivindicación. Es decir, es verdad que la historiografía actualmente creo que a veces está yendo hacia otras derivas que son interesantes, pero que nos está desarmando. Voy a poner un ejemplo. Y voy a acabar con esto. Cuando en 2008 se produce la crisis, la gran crisis o la gestión neoliberal de la crisis, hay una cosa, la reina Isabel, que ha muerto recientemente, en ese momento tiene que visitar la London School of Economics, porque es el aniversario, no sé cuándo la fundaron, no sé el aniversario de esa entidad que es uno de los grandes, digamos, centros de producción de conocimiento académico sobre la economía. Entonces le enseñaron a la reina, pues le enseñaron cómo era esto, ¿no? Cómo era, bueno, pues aquí estudian esto, y la reina al final lanzó una pregunta, dice, pero pues ustedes que son tan sabios, ¿cómo no adivinaron? ¿Qué nos pasa? Pues es verdad que los economistas en esos momentos, los mainstream, estaban diciendo que, bueno, crecimiento infinito. ¿Cómo no adivinaron lo que pasaría? Claro, esa pregunta, si lo hubiera hecho yo, me hubieran dicho que váyase por la puerta y ya está, pero la reina de Inglaterra, hombre. Entonces, hicieron una comisión para responder la pregunta. No la respondieron inmediatamente. Estuvieron 6 meses deliberando en esa comisión, que tenían que tener las actas de esa reunión. Y entonces finalmente contestaron. Tiraron una carta a la reina diciendo ¿por qué no hemos eliminado la crisis? Y entonces ellos dijeron porque nosotros no preveíamos el riesgo sistémico. O sea, nosotros damos por supuesto que el capitalismo es algo maravilloso, que funciona perfectamente. Es verdad que los historiadores no tienen tantos efectos inmediatos. No, claro. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Pues nada, seguimos. Ya está. Por eso pasó lo que pasó y surgieron los movimientos que surgieron, porque claro, quedarse tan ancho diciendo no prevemos el riesgo sistémico, tal. Yo creo que los historiadores nos pasó algo parecido. Es decir, no a todos evidentemente, pero como profesión. Es decir, habíamos llegado a momentos tan excelsos del análisis cultural. Habíamos llegado en algunas corrientes a negar la existencia de lo social. Bueno, los que estamos aquí, nadie lo había hecho, pero bueno, habíamos producido enseñanzas que se iban tanto hacia ahí que también dejamos desarmamos nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas en un discurso histórico que nos había hecho olvidar que existían clases y lucha de clases. Tanto así que era sangrante escuchar a Warren Buffett decir en ese momento, evidentemente que hay lucha de clases y somos nosotros las que la ganamos, ¿no? Pues para que eso no vuelva a pasar, un nuevo principio, la lucha de clases. Aquí te lo cojo yo. Cuando se viene de una editorial que este año cumple 50 años, ahí es nada, que nació precisamente en el 72, en esa época, en ese momento de conflictividad, que vivió momentos complicados, que siempre ha remado contracorriente, el objetivo de esta editorial, el objetivo último al final, yo creo que todos los que estamos aquí lo tendríamos, es rearmarnos. Así que mil gracias por el libro, que sirva.